buen día. Mi nombre es Rebeca Montero. Yo soy coach de vida y coach de comunicación responsable y voy a estar aquí con ustedes compartiendo experiencias en Mamá con Sintonía. Les saludamos con el gusto de siempre a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy en una emisión más de nuestro programa que hacemos con todo el gusto, Mamás en Sintonía con Vero Serrano. Bueno, pues poco a poco ha habido cambios que usted los ha aceptado muy bien, lo cual agradecemos y estamos súper contentos hoy. Bueno, pues estamos de gala porque tenemos una gran invitada desde Cancún, que ahora también será nuestra colaboradora y a quien agradecemos y damos la bienvenida. Ella es Rebeca Montero. ¿Cómo estás, Rebe? Muy bien, Vero, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos que están aquí conectándose. Vamos a tener un programa sumamente interesante. Así es, yo te agradezco mucho que puedas compartir con el público de Mamás en Sintonía y mucho más a la gente que apenas nos está conociendo, porque has tenido un trabajo incesante con las familias, con las personas que quieren tener esta información muy de cerca, que quieren sentirse plenos y que buscan pues hasta la salud mental, ¿no? Estar bien en todos los aspectos, y se han logrado grandes cosas, porque cuando hay actitud hay pues muchos aspectos de nuestra vida que podemos cambiar. Como ya te presentabas, eres coach de vida y comunicación responsable. Y justamente hoy vamos a arrancar hablando de esto, de los patrones del lenguaje y de la comunicación responsable, cómo nos dirigimos hacia los demás. Estamos acostumbradísimos a frases ya hechas, estamos acostumbrados incluso a muletillas que nos restan poder. Tú tienes un curso muy bueno que tuvimos la fortuna de tomar, que es esto, ¿no? Del lenguaje que te da poder y el que te resta poder. Hablamos a veces por hablar. Y es tan importante que nos detengamos, que paremos y que nos escuchemos, ¿no? Cómo estamos hablando y qué nos otorga esta forma de hablar y que también qué nos quita. Exacto. Existen patrones de educación, patrones de lenguaje, y no somos conscientes de ello. Simplemente desde que nacemos los patrones ya están ahí, y para adaptarnos a la familia en la que estamos viviendo, entonces nos adaptamos a esos patrones, nos adaptamos a ese lenguaje que es tóxico sin ser conscientes de ello. Nosotros nacemos y es como si nos entregaran guiones, como si fuéramos a interpretar un papel en una película o en un programa de televisión, y nos los vamos aprendiendo conforme vamos creciendo. Y una vez que vamos tomando roles, los roles que vimos en nuestra niñez, de nuestra mamá, de nuestro papá, del hermano mayor, de la maestra, entonces cuando sentimos que estamos entrando en rol, entonces de manera automática esas programaciones de esos guiones que nos aprendimos de memoria, los empezamos a repetir, empezamos a hablarlos sin ser conscientes de lo que estamos transmitiendo, porque fuimos programados para hablar así y para actuar de cierta forma, y eso es a lo que le llamamos patrones. En ocasiones sentimos que alguna persona nos responde a la defensiva. Dices, yo le hablé bien y me está contestando mal. Es justamente por esto, porque no estamos conscientes de que quizá alguna palabra o algún movimiento, algún gesto, eso propició, ¿no?, que nos contestara mal a otra persona. No estamos, como dices tú, conscientes de ello. Exactamente. No somos conscientes del patrón del lenguaje que agrede, que es tóxico, y que la persona que lo está escuchando se siente agredida. Cuando una persona se siente agredida, lo primero que hace es defenderse. Entonces se cierran los canales de comunicación. Una vez que aprendemos a detectar cuál es ese lenguaje agresivo, cuál es ese lenguaje tóxico, ese lenguaje que daña a los demás, entonces lo evitamos y lo sustituimos por otras palabras que abren los canales de comunicación. Pero no es tan fácil, o sea, hay que primero hacerse consciente del patrón, hacerte consciente, escucharte hablando esas frases que lastiman a los demás, para entonces poderlas cambiar. ¿Cómo llega esta conciencia y cómo llegan estas ganas de poder compartir hacia los demás, pues lo que tú estás comunicando, lo que tú percibiste en un momento determinante en tu vida, que alguna vez nos platicamos? Tenemos un programa que tiene un momento especial para estar al aire, que será muy pronto, se lo estaremos anunciando, sí. Pero les adelantamos un poquito, ¿no? Que nos cuentes, eso me parece bien importante, porque a veces uno toca fondo y dices, algo aquí me está haciendo ruido, y es cuando tú trazas una línea y dices, por aquí me quiero ir y quiero estar tranquila y quiero estar en paz. Cuéntame de eso. Les voy a dar un ejemplo.
del lenguaje que agrede. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos con etiquetas, cuando ponemos definiciones, cuando decimos, es que tú deberías de ser más paciente, es que tú deberías de ser menos explosivo. El poner esas etiquetas, paciente, explosivo, al decirle a una persona, tú deberías hacer o eres esto, eres muy intolerante, estamos agrediendo. ¿Por qué? Porque la única persona que puede definir quién soy yo misma. Y así cada ser, cada persona. Nadie te conoce mejor más que tú mismo. Entonces, cuando alguien viene y te dice, es que tú eres un insoportable, entonces tu ser, tu esencia, reacciona con enojo y dice, tú no sabes quién soy yo. Aunque se lo quieras decir de la mejor forma. Sí, no, porque es a nivel inconsciente. Entonces no reaccionas diciendo, yo sé quién soy y tú no me vas a decir quién soy, ¿no? Sino reaccionas conforme a los guiones que te entregaron de cómo debes de reaccionar. Porque uno anda en la vida relacionándose y reaccionando como lo aprendió de sus padres, porque los padres son la referencia de cómo vivir la vida. Los padres de cada persona, ¿no? Mis padres eran mi referencia de cómo relacionarme, de cómo conducirme por la vida. Incluso los miedos que tengo fueron heredados por mis padres. Por eso es que hay personas tan diferentes, porque nosotros creemos que la vida es de una forma en base a lo que vivimos cuando somos niños. Y por eso es que no hay una verdad absoluta, cada quien tiene su verdad, y sí, cada quien tiene la verdad porque la vivió de niño y es su verdad que les heredaron sus padres. Cuando tú quieres que una persona, de entrada, pues vas a decir, ¿por qué va a cambiar, no? Pero cuando tú le quieres dar a notar a una persona algo que detectas como esto, es que eres muy soberbio, por ejemplo, ¿cómo cambias este lenguaje para hacerle notar que esa actitud a ti no te gusta? Le dices esto, a mí no me gusta cuando tú te portas así. Exacto, cómo comunicar algo eliminando la etiqueta es describiendo lo que está haciendo, porque si describes lo que está haciendo, no hay manera que lo niegue. Si tú le dices, es que yo te estaba pidiendo que me ayudaras y tú me dijiste que no, o tú me dijiste, no tengo tiempo, y eso a mí me molestó. Ahí no hay ninguna etiqueta, ahí no hay una agresión. Hay hechos, y cuando tú nombras los hechos, la persona que te está escuchando ya no se siente agredida y dice, bueno, sí, lo hice porque me dolía la cabeza. Entonces se abren los canales de comunicación, porque nosotros podemos tener una interpretación de que esa persona actuó de manera soberbia, pero no sabemos realmente lo que vivió antes de llegar a donde estamos nosotros. Si tuvo una discusión con su esposa o su esposo, si tuvo casi choca, si le duele algo, o sea, no sabemos realmente qué hay, qué experiencias vienen antes de que esa persona se encuentre con nosotros, más las experiencias que nosotros ya vivimos antes de encontrarnos con esa persona influyen en esa comunicación. Pero si aprendemos a detectar el lenguaje que agrede, lo eliminamos y entonces hablamos desde los hechos, describiendo lo que vemos nada más, entonces se abre el canal de comunicación. Y es importante también decir que esto es un proceso. Eso es un proceso también de ir hacia adentro de nosotros, de detectar lo que nosotros decimos, cómo nos comunicamos, parar y volver a empezar, ¿no? Es algo que se debe de ir manejando poco a poco. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Yo te agradezco mucho que estés aquí con nosotros porque podrás compartir pues, conceptos bien importantes que nos servirán en la vida diaria, y aquí justamente lo que queremos saber es, bueno, con esta dinámica con los pequeños, cómo lo vamos trabajando de una manera responsable y también amorosa. Claro, muchas gracias por estar aquí. Vamos a una pausa, regresamos con más. No se vaya, estas Mamás en Sintonía. En ocasiones creemos que cuando nos va mal se debe a la mala suerte, se debe a factores externos, a que, bueno, pues si a mi papá le iba mal, pues también a mí me va mal. Si yo le echo ganas, pero nada más me quedo en echarle ganas, van a cambiar las cosas. No, todo tiene que ver con lo que queremos ser, ¿no? Con lo que pretendemos y también en esa responsabilidad que tenemos al cambiar. Estamos hablando del lenguaje responsable con Rebeca Montero. Qué importante es la forma como nos dirigimos e incluso hacia nosotros, ¿no? El autoconcepto que tenemos
es también bien importante, Rebe. Exactamente, porque conforme vamos creciendo se va desarrollando un sistema de creencias, se va estableciendo un sistema de creencias acerca de quién soy yo y qué papel estoy jugando en la vida. Y eso está relacionado con las etiquetas que les decía, las etiquetas que nos dicen cuando somos niños nuestros padres, o lo que ustedes le dicen a sus hijos como, eres un irresponsable, eres un bueno para nada, eres un flojo, eres un sucio, y les vamos diciendo porque creemos, ese es el patrón del lenguaje tradicional, creemos que debemos de tomar acción y de intervenir para corregir a nuestros hijos. O sea, lo hacemos porque creemos que estamos haciendo lo mejor como mamás o como papás, pero no entendemos el daño que le causamos al ponerle estas etiquetas. Y entonces, ¿qué pasa cuando ponemos estas etiquetas a los niños al decirles, eres un cochino, eres un grosero, eres un bueno para nada, eres un flojo, eres un irresponsable? Y tantas más, que en un día cuenten cuántas les dicen. O sea, váyanlas escribiendo para que vean, eso es lo que se va estableciendo en el sistema de creencias en los niños. ¿Por qué puede más este tipo de etiquetas en las creencias que las de eres muy bonito, eres muy guapo, eres muy bonita, eres inteligente? Porque generalmente cuando decimos las etiquetas negativas, viene con una emoción muy fuerte, o sea, estamos enojadas, tiene intensidad y se quedan más grabadas en el subconsciente de los niños. Por eso pueden más, pesan más en nuestras creencias. Cuando llegamos a la edad adulta, vamos con esas creencias y cuando vamos a pedir un trabajo decimos, sale la creencia a nivel inconsciente, eres un bueno para nada y no, mejor no voy. O incluso llegas a la entrevista, pero yo soy bueno para nada, no me van a dar trabajo de nada porque soy bueno para nada. No es algo que hacemos consciente, es algo que está en el subconsciente y entonces eso se convierte en nuestra realidad. Hay cosas que sí, la mayoría se quedan en el inconsciente, pero cuando además lo repites y lo recreas, te quedas pensando, es que a mí me dijo mi mamá que yo era una tonta y siempre me lo remarcó y me pegaba y me decía que yo era una tonta o era un tonto. Pero eso es cuando lo haces consciente. Ajá, cuando ya lo haces consciente lo puedes cambiar. Ajá. Cuando no lo haces consciente, entonces te dices a ti misma para reforzar la creencia o te relacionas con personas que te lo estén diciendo para reforzar la creencia, para validarla. Entonces tú dices, ay, qué tonta soy. Ay, bien me lo decía mi mamá. Y sacas esas frases que vienen a validar esa creencia y a reforzarla. Cuando tú lo dices así como ahorita de que, es que mi mamá me decía, soy una tonta y me lo decía muchas veces, ya lo estás trayendo a tu conciencia y es ahí cuando lo puedes cambiar. Empezar a poner otro tipo de creencias, empezar a modificar el lenguaje que tienes contigo misma cuando te hablas a ti. Pero cuando no eres consciente dices, ay, qué tonta. Ay, se me olvidaron las llaves, sí, ay, qué tonta soy. O sea, estás reforzando, ¿no? Sí, es que yo soy bien distraída, es que yo no soy buena para retener las frases o estas cosas, yo no me lo puedo aprender, es que yo no soy bueno para bailar, es que a mí no me gusta nadar, nunca aprendí y ya no voy a aprender. Eso es que estás validando esas creencias que te decían y que te lo creíste de niños, pero eso no quiere decir que tú eres eso. Lo que quiere decir es que tú lo puedes cambiar. Nada más lo creíste y como lo creíste, lo sigues recreando en tu realidad. Para cambiarlo hay que hacerlo consciente y después ya lo puedes cambiar. Justamente a eso iba enfocada mi pregunta. Cuando quieres cambiar estos patrones, lo primero que tienes que hacer es detectarlos y a partir de esto lo manejas a través del lenguaje. Traerlo a tu conciencia y decir, a ver, ¿por qué estoy repitiendo esto en mi vida? Primero es, ve el exterior para que entiendas el interior. ¿Por qué cada vez que voy a pedir trabajo me ofrecen trabajos de esto? ¿O por qué constantemente estoy atrayendo parejas que me minimizan? ¿Por qué? O sea, empiezas a ver, tú ya puedes ver, a ver, ¿de dónde viene? ¿Qué me decía mi mamá? ¿Qué me decía mi papá? Pero esos son trabajos bien, que sí se requiere de un coach, de una terapeuta, de alguien que te ayude con técnicas específicas a cómo hacer esa introspección para traer esas creencias a tu realidad, a tu consciente. A tu consciente. Y es que hablamos de esto, de la responsabilidad que tenemos con los hijos en cuanto
a lo que ellos observan en nosotros y también a la forma como nos dirigimos a ellos. Porque una pregunta muy frecuente en la crianza es ¿por qué no hace lo que yo le digo, no? Si yo le estoy diciendo, recoge eso, ¿por qué? Porque soy tu mamá. Esa es la respuesta. ¿Cómo podemos ayudarnos de esto, de tener una comunicación en la que se abran los canales y el niño pueda percibir y entender perfecto lo que le estamos diciendo y también a través de algunos límites, ¿no? Claro, les voy a decir algunos puntos importantes que pueden poner en práctica desde hoy. Por ejemplo, si tú le estás diciendo, no dejes los juguetes tirados, no dejes eso tirado, no dejes tu ropa sucia ahí, no dejes el traste ahí, no corras, no te subas acá, no va a funcionar, lo van a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes al nombrar aquello que no quieren que el niño haga, están reforzando que lo haga. Porque el cerebro, para entender el lenguaje, necesita imágenes, te pone imágenes en tu cerebro, en tu mente cada vez que escuchas algo. Entonces, si tú le dices a un niño, no corras, la palabra que el cerebro escucha es corras, y la imagen que viene aquí, él se ve corriendo y no ve qué otra cosa puede hacer. Si tú le dices, en vez de no corras, le dices camina, camina junto a mí, camina y dame la mano, entonces eso es lo que el cerebro le muestra en su mente y es lo que el niño va a hacer. Entonces, primero es que ustedes identifiquen cada vez que le dicen no y luego una frase. Cuando tú quieres decir que no a algo, solo di no. Y eso sí tiene un efecto en el niño, sí lo va a respetar, es un límite marcado y es saludable decirle a los niños que no. Pero cuando le dices no grites, no me interrumpas, es como si le estuvieras dando una orden directa para hacer aquello que viene después del no. Entonces hay que cambiar y acostumbrarnos a hablar en positivo lo que sí quieres hacer, o sea, lo que sí quieres que el niño haga. Por favor, baja el tono de tu voz. También incluso algunas veces hemos escuchado que justo cuando nos molestamos, cuando les queremos dar una orden, es cuando mencionamos su nombre, ¿no? Eso también es bien interesante porque podemos decirle, mi amor, ven, te quiero mucho, dame un abrazo, pero cuando te enojas, Panchito, haz esto, ¿no? Y es cuando alzas la voz y entonces eso también va directo a su cerebro, ¿no? ¿Por qué me dice el nombre cuando está enojada y cuando me quiere gritar y cuando me quiere ordenar? Es lo que te comentaba, que es lo que va acompañado de una emoción muy intensa, que es el enojo, es lo que tiene un impacto mayor en la conciencia de las personas, y en este caso que estamos hablando de los niños, ¿no? Que todo parte de la infancia, de los primeros 3 años. Es como se va definiendo cómo va a ser tu vida de adulto. Entonces, cuando tú le hablas así, el niño ya luego ya no le gusta su nombre o ya se pone nervioso cada vez que a alguien ya en su vida de adulto, le dice por su nombre, entonces ya se pone nervioso porque en el inconsciente está grabado que después de escuchar su nombre viene un regaño o una represalia. Entonces en ambientes ya de pareja o en laborales con tus superiores puedes experimentar ese nerviosismo solo porque te digan, Verónica, ven acá, quiero hablar contigo, tú puedes decir... Uy, están enojados, algo me van a regañar. Exactamente, cuando no es así, ¿no? Y además tu nombre a mí me gusta mucho, Verónica, suena con personalidad, suena fuerte, te puede traer un efecto diferente en tu vida si te dijeran todo el tiempo Verónica, ¿no? A que te digan Verito, como mucha gente te dice Verito, es minimizar. Entonces, acostúmbrense a llamar a sus hijos por su nombre, no solo cuando están enojadas o enojados, sino constantemente para que tengan este efecto positivo relacionado con su nombre, y eliminen los apodos, porque los apodos también tienen un efecto en ese sistema de creencias, como chaparrito, enano, negrita, gordita. Gorda. Es que me quería mucho y me decía gorda, ¿no? Y, exacto, es de cariñito, pues no me gusta, ¿no? Y entonces ahí empiezan a generarse las heridas emocionales y empieza los conflictos, lo que decías tú, cuando llegas a hablar con alguien, tú muy tranquila y esa persona reacciona con enojo porque le dices, oye gordita, ven, te quiero decir algo, a mí no me estés diciendo así, y se va, y tú dices, ¿qué pasó? Se lo dije con cariño, porque el gordita tenía un efecto en su vida de enojo, porque así le decían de niña, no le gustaba, y ha lidiado con el sobrepeso por años, por esa creencia de soy gordita. O sea, solamente es eliminar las etiquetas, los adjetivos calificativos del vocabulario y se transforman todas tus relaciones.
Y es que exactamente, porque vivimos a diario con esta consigna, ¿no? De decir, aquella chica, la gordita, no, una que... La una gordita, chaparrita. la morenita, Ajá. la chaparrita. ¿Por qué no dices, ay, la del cabello hermoso? La norteña. Ajá. Sí, dices la... O sea, empezamos ¿Te a acuerdas poner aquella etiquetas? que sonreía muy bonito? No sé. Sí, y recuerda decimos, su sonrisa y el tamaño de sus ojos o su cabello largo. Ella, ok, y ahí cambia todo completamente. y entonces desde ahí, a partir de esto, nos observan los niños, ¿no? Y que decimos, mi amiga la flaquita, esa la larguilucha, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Y dicen, pues entonces está raro ser flaco, ¿no? Y todo depende del tono de voz en cómo lo dices. Y si lo dices y te además con un refieres. tono de despectivo o de burla. Exactamente, entonces ellos relacionan la palabra con la emoción, con el tono de voz, y todo va al sistema de creencias. ¿Cómo aplicamos esta comunicación asertiva en donde se abren los canales justamente de esto del lenguaje, de la comunicación, para tener pues un buen entendimiento con nuestros hijos, para que establezcamos límites de una manera amorosa, pero también de una manera pues que tenga cierta firmeza? Sí, hoy ya hablamos de 2 puntos sumamente importantes. El primero es, elimina las etiquetas de tu vocabulario, los adjetivos calificativos, y describe lo que ves, describe los hechos. Eso te va a traer como resultado que te involucres más en lo que están haciendo tus hijos, porque el soltar una etiqueta viene desde tu subconsciente, de aquellos guiones que te aprendiste cuando eras niño y pareciera que ya ni pones atención. Para describir hay que poner atención, hay que observar, y en eso los niños ya se sienten, mi mamá se está dando cuenta de lo que estoy haciendo, mi papá está poniéndome atención, soy importante. Eso viene en el diálogo interno del niño cuando simplemente estamos describiendo. Ese es el primer punto que nombramos, y ahí van a cambiar muchísimo la relación con sus hijos si ustedes empiezan a eliminar los adjetivos calificativos de su vocabulario y describen lo que el niño está haciendo. Segundo es, elimina el no y nombra lo que sí quieres que hagan. El no corras, por favor camina a mi lado y dame la mano. Perfecto. Eso es una práctica, el empezar a hablar en lo que sí quiero, porque estamos acostumbrados a decir todo aquello que no nos gusta, lo que no queremos, y es una práctica constante el transformarlo en lo que sí quiero, lo que a mí me gustaría. Ya nos invitarás, vamos a ir a una pausa, nos invitarás a cursos importantes que incluso pues tendremos la dicha que estén aquí en Morelia, como esto que cambia muchas vidas, el Parent Talk System, y además pues muchos talleres que tienes la capacitación y pues toda la actualización para podernos brindar aquí también en nuestra ciudad capital. Gracias, Rebe. Claro, vamos a una pausa, regresamos con más, no se vaya, un saludo para quienes nos sintonizan a través de la radio, por supuesto por las frecuencias del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hola, ¿qué tal? Amigos de Mamás en Sintonía, soy Cristina Almanza, soy psicoterapeuta y soy dula de parto y posparto. Y bueno, pues agradezco mucho la invitación para dar estos pequeños tips en estos espacios. Y el día de hoy quiero platicarles acerca del lugar del papá en la crianza. Vivimos en una cultura en la que el lugar de la mamá es prioritario, tiene un gran valor y un gran peso, y por supuesto que es importante. Sin embargo, también es importante el lugar de los varones en las familias y en la crianza de los hijos. Hay muchas cosas que los hijos pueden aprender de la figura paterna y que las mujeres difícilmente les podemos dar, por eso es importante tratar de hacer que se involucren los varones en la crianza de los hijos. No solo es su responsabilidad, sino es algo que de verdad aprecian, valoran, tanto los hombres de la familia como los niños de la familia, los menores de la familia. Entonces, hay muchas formas en las que podemos hacer cosas para involucrarlos, es unificando las tareas, es a través de la convivencia, es a través del acompañamiento, ¿no? De hacer diversas actividades juntos, de que algunos papás tomen el tiempo y el espacio para estar de manera exclusiva con alguno o todos sus hijos, sin la figura de la mamá. Entonces, darle este lugar al papá le va a dar mucha fuerza a sus hijos para estar en la vida, para enfrentar las situaciones y para resolver conflictos. Muchas gracias, espero que les sea de utilidad.
Estamos platicando con Rebe Montero sobre tantas cosas que hay que aprovechar en esto, ¿no? La plasticidad cerebral de los niños, que decías, cómo se hacen estas sinapsis, las conexiones neuronales, y es cuando nosotros debemos de aprovechar este lenguaje positivo, este lenguaje incluso amoroso, porque esto no está de más. El ser cariñoso y amoroso, no vas a criar a niños que sean, como decíamos hace rato, decía una compañera, no chiqueados, no, son niños contenidos que van a saber que también la respuesta a muchas cosas es el amor. Cuando te enfrentas, ser resilientes, ¿no? Cuando te enfrentas a situaciones en tu vida, aspectos que te están haciendo ruido, por lo general se contesta siempre con ser agresivos o estar a la defensiva. ¿Por qué no lo respondes con otra forma, no? Y es nuestra tarea poder formar a los niños en un ambiente mucho más saludable en todos los sentidos. Nos preguntamos también, y es una de las interrogantes más frecuentes para el programa, ¿cómo le hago cuando mi hijo se emberrincha? Y estoy hablando de cualquier edad, Rebe. ¿Por qué? Sí. Porque hasta nosotros hacemos unos berrinches que de verdad decimos, no se compara con lo que hace un pequeñito, ¿no? ¿Cómo vamos manejando esto desde la primera infancia y cómo respondemos? Porque es esto, ¿cómo respondemos nosotros a cuando ellos no les gusta algo y bueno, pues no saben comunicarse todavía de una manera en que podamos entenderlo, sino lo hacen a través de gritos y a través de desesperación? Bueno, yo les invito a hacer un ejercicio de reconocimiento y de honestidad. Cuando sus hijos entran en modo berrinche, díganme si sí o si no, hagan una reflexión. Casi en automático, la mamá o el papá entra en modo berrinche también. Exactamente. O sea, deja de estar gritando, y el papá o la mamá ya está gritando, no te voy a comprar nada. O sea, están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, mamá y papá están modelando aquello que su hijo no quiere hacer. Pero esto, como se los vuelvo a decir, es a nivel inconsciente, no es a propósito. Entonces, es primero entender que el experimentar frustración ante no conseguir lo que yo quiero tiene como respuesta un berrinche, es algo natural, eso es normal, eso sucede en cualquier persona, no solamente en niños, como tú decías. Cuando las cosas no salen como queremos, nos enojamos. Y esa es una respuesta en todo ser humano. El cómo lidiar con esa emoción es lo que va a marcar la diferencia, es lo que va a hacer la diferencia. Lo que tú haces cuando tu hijo entra en un berrinche es lo que va a marcar la diferencia. Y es aquí en donde más debería entrar el respeto a ese proceso que está ocurriendo en el cerebro cuando alguien está experimentando frustración. ¿Por qué? Porque cuando alguien está haciendo un berrinche, vamos a enfocarnos primero en los niños pequeños, el cerebro no se acaba de formar hasta que tienen 6 años. Así que hay que entender que por eso es que se tiran al piso, es que por eso empiezan a aventar cosas, porque todavía no tienen la capacidad a nivel neurológico para contener esta emoción. El adulto sí, pero algunos pareciera que todavía no, porque siguen teniendo estas respuestas de golpear a alguien, de aventar cosas, de romper cosas, de insultar, de alzar la voz, pero es algo que aprendimos, es la respuesta que tenemos. Entonces, si ustedes como mamás o papás hacen eso, entonces, ¿cómo esperan que sus hijos no hagan berrinches con tanta intensidad? Si lo están viendo en casa, lo están viendo con su mamá o con su papá, con sus hermanos mayores. Entonces, aquí es importantísimo establecer un código de respeto cuando cualquier integrante de la familia está entrando en un proceso de frustración. Porque si tú dices, no te voy a comprar el dulce, el niño empieza, es que yo lo quiero, es que por favor, es que entiendo tu frustración, siéntela. ¿Empatizas con él? Sí, entiendes tú como mamá, como persona adulta, dices, no lo voy a comprar. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que los berrinches se incrementan? Porque después de que el niño empieza a intensificar esta escena, de gritar, de tirarse al piso, y más si es en público, entonces con tal de que pare de hacer eso, cambiamos nuestro no al sí y compramos el dulce con tal de que se calme. Si el niño entiende, porque el niño aprende por asociación, yo hago berrinche, consigo lo que quiero, cada vez lo va a ir haciendo con más intensidad, porque sabe que va a conseguir lo que quiere.
¿ok? Si nosotros como papás simplemente le decimos, entiendo tu frustración, te voy a dar espacio para que se manifieste esa emoción, una vez que se haya ido de tu cuerpo me avisas y platicamos. Y lo dejas, no te lo tomas personal, no dices, lo está haciendo para molestarme, me está manipulando, siempre consigue lo que quiere con los berrinches, y sí, lo hace y tú terminas cediendo, pero tú también estás haciendo un berrinche al tener esa respuesta de… Le dices, y ahora menos. Ahora menos, o sea, es una lucha de poder, es un berrinche contra otro, y entonces se va repitiendo, se sigue y se sigue y se sigue repitiendo, ¿no? Y se lleva a la edad adulta en las relaciones de pareja. Entonces, aquí es donde les digo, entra el respeto, el entiendo tu frustración, y aquí es donde entra el tiempo fuera. Veo que necesitas un tiempo fuera, te lo voy a dar. Llora, grita, te paso este cojín, pégale al cojín. Cuando ya vuelvas otra vez a estar tranquilo, vienes. Y cuando lo implementas así, yo lo hacía con mis hijos, venían y decían, ok, ya pasó. ¿Ya quieres hablar? Sí, ya quiero hablar. Y entonces ya se vuelve a establecer el diálogo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué sentiste? Es que yo quería el dulce por esto, porque tenía muchas ganas. Ah, ok, sí te lo compro, pero otro día. O sea, ya empieza a abrirse la comunicación. Pero cuando tú cambias el no por un sí, estás alimentando el berrinche. Cuando tú haces berrinche, cuando tu hijo hace berrinche, estás alimentando el berrinche. Si tú entiendes que es un proceso natural en el cerebro, porque cuando entras en este estado de frustración o de enojo, una parte de tu cerebro se desconecta de la parte racional y se conecta al 100% con la emocional, y no tienes la capacidad de racionalizar nada. Estás en la emoción. Simplemente observen a sus hijos cuando están haciendo un berrinche, están llorando, tienen los ojos cerrados, no hay contacto visual, porque están desconectados de esa parte racional. ¿Cómo saber que ya están volviendo a conectar con la parte racional? Cuando empiezan a abrir los ojos y cuando ya hacen contacto visual contigo. Exacto. Es ahí cuando ya empieza y le dices, cuando termines me avisas. O sea, no es decir, está mal que hagas berrinche, está mal que llores, está mal que hagas esto. No, entiendo tu frustración, te doy un tiempo fuera y cuando termines me avisas. Empatizas y además hay que dejar muy claro que este tiempo fuera es a través del respeto, porque algunas personas, algunos teóricos manejan este tiempo fuera en donde te dejo abandonado y lloras y te pego y te dejo ahí y hasta que estés bien, hasta que termines de enojarte más conmigo, regresas. Este tiempo fuera es, pues, el tiempo fuera es para todos los integrantes de la familia, no solamente para los hijos, o sea, incluso mamá y papá. Hay que también tener este espacio que nos permite, bueno, pues también sacar esta frustración y estas emociones. Damos una pausa y al regresar seguiremos platicando sobre esto. Y bueno, pues el mensaje que damos con una frase que queremos, en donde queremos suavizar las cosas, no pasa nada, ¿no? También eso de ser permisivos tiene sus porqués. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Mamá Sensible. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Ya sabe que somos pues una ventana abierta para que ustedes puedan manifestarnos sus inquietudes, si necesitan algún tema, si bueno pues su entorno familiar dice, creo que me hace falta saber sobre esta temática, si tengo yo dudas sobre otra, bueno, pues acérquese a Mamás en Sintonía, de verdad que hemos buscado a los especialistas con mucho detenimiento, con mucho cariño también, porque queremos llevarles lo mejor. Hoy está Rebeca Montero, como yo les decía, ella es coach de vida y también de comunicación consciente, y eso es justamente lo que buscamos, que haya una crianza responsable, una crianza también pues muy de respeto y de amor, pero manejando herramientas que hoy por hoy las tenemos muy cercanas. Tenemos a través de muchas plataformas como son la internet, ahora cursos, talleres,
en donde podemos ver las cosas desde otra perspectiva, quizás no más fáciles a como nos crea a nosotros, pero sí desde otro enfoque. Y esto nos ayuda, bueno, pues a tener estas ganas de que nuestros hijos sean plenos, de que vivan una vida tranquila y que además puedan disfrutarla, Rebe, porque de eso se trata, ¿no? De disfrutar cada una de sus etapas y hasta de entender el porqué de los berrinches, como decíamos, ¿no? Si nosotros tenemos bien claros estos conceptos en que son situaciones que van a ocurrir, porque dices, raro estaría que no un día no hiciera un berrinche, o sea, bueno, no que no un día, no que alguna vez ese pequeño presentara frustración, pues estaría raro, ¿no? Que este niño fuera perfecto. Sí, hay que ir al neurólogo. Ajá. Que no dice, no ajá, ¿cómo es posible que no es saludable. Que tú tan lindo que eres y hagas un berrinche? Pues es completamente normal. Están encontrando sus emociones, aprendiendo de ellas y pues están también sabiendo cómo canalizarlas, ¿no? Y ahí es nuestro papel, el saber cómo vas a manejarlas y cómo las vas a identificar. Estaría rarísimo, como te digo, ¿no? Claro, en la experiencia humana todos tenemos estas emociones, tenemos un cuerpo emocional y ese cuerpo emocional nos habla a través de las emociones. Si nosotras como mamás o como papás empezamos a tomar responsabilidad de nuestros berrinches, de nuestros enojos y decir, en este momento me siento muy enojado, por favor denme un espacio, quiero un tiempo fuera, los niños van a entender que se alejan y esperan y luego hacemos lo mismo con ellos. En la actualidad se ha confundido el tiempo fuera con la silla de pensar. Les acabo de explicar en la pausa antes, no, en el bloque anterior, que cuando estamos enojados o estamos viviendo mucha frustración, el cerebro desconecta la parte racional y se instala en la emocional. Entonces, ¿cómo vas a mandar a un niño a pensar cuando está desconectado de su parte racional? O sea, no tiene lógica. Entonces, la silla de pensar realmente no funciona. Lo que funciona es el tiempo fuera y hacerlo con respeto y con amor y estar listos para recibir al niño con amor cuando termina su tiempo fuera, cuando dice, ya terminé de llorar, ya terminé el berrinche, entonces dices, ¿quieres que te abrace? En mi experiencia, la mayoría de las veces un niño después de tener un tiempo fuera, por supuesto que quiere un abrazo y viene. ¿Y cuál es el patrón de educación tradicional? No me hables, estoy enojada contigo, no me gustó que me hayas gritado, no me gustó que te tiraste al piso. Y entonces hay un rechazo en vez de recibir al niño con amor en esta experiencia de vivir una emoción. ¿A quién no de ustedes como personas adultas les gustaría que les recibieran con un abrazo después de que tuvieron un pleito en la calle con la cajera del súper y que te quería cobrar de más y tú no quisieras que en ese momento llegara tu esposo o tu esposa y te dijera, ¿quieres un abrazo? En vez de que te diga, qué vergüenza, no vuelvo a venir al súper contigo, qué bárbara, eres una corajuda, enojona. O sea, no, lo que quieres es comprensión, es decir, estaba tratando de cobrarme más. Entonces quieres un abrazo. Los niños también. Entonces hay que recibirlos con amor. Somos su mamá, somos sus papás. Yo le digo mucho a la gente, a las personas que vienen a mis talleres, amamos a nuestros hijos, ¿no? No es nuestro papel como mamá o papá demostrar ese amor. Entonces hay que recordarnos todos los días, lo amo, la amo. Cuando viene un enojo, cuando vienen esos momentos o situaciones que podemos llamar difíciles en este rol de ser mamá o papá, hay que hacer una pausa y decir, lo amo. Recuérdate que lo amas para que evites hacer esas cosas de las que después te estás arrepintiendo. Porque además no hemos mencionado algo bien importante, cuando ese enojo y esa respuesta tuya hacia su emoción se traduce en un golpe, en una nalgada, o en gritos, manazo, en un pellizco, o sea, me he topado en situaciones donde me dicen, es que yo no le pego a mis hijos, y de repente hablan acerca de la nalgada y dicen, ay, sí, de vez en cuando, y digo, a ver, pegar es pegar, violencia es violencia, ay, es que fue tantito, se llama igual. Y es que un golpe no lo va a traumar, se llama ¿no? igual. Una nalgadita no lo va a traumar, no es que lo traume, es que él está viendo que tú respondes a algo que no te gusta con una nalgada, ¿no? Ahora, esas experiencias que le impacta tanto a los niños, por lo que les decía que el cerebro todavía está en un proceso de formación, se fragmenta una experiencia. Una vez que tú hayas
perdido el control y le das una nalgada y viene acompañado de mucho enojo tuyo, el niño para integrar esa experiencia la fragmenta y la recuerda como que sucedió muchas veces. Entonces cuando llega a la etapa de adulta puede decir, es que me pegaba siempre y ay, solo te pegué una vez. No es cierto, porque se fragmentó la información para poder integrarla y entonces cuando eres una persona adulta lo recuerdas como que pasó muchas veces, aunque haya sido solo una vez. Fíjate nada más, y esto es a lo que le podemos llamar las heridas emocionales, ¿no? Porque Sí. ya luego llegamos a la etapa adulta y dices, ¿por qué me lastima tanto esto? Y es porque tienes estos recuerdos en tu inconsciente Sí, también. todas las personas tenemos heridas emocionales, todas. Para poder haber entrado como seres humanos, pasamos por ese arquetipo, que también doy un curso de arquetipos, del niño herido y el niño que recibe las heridas emocionales que se generan en la niñez. Es parte de la experiencia humana, aunque hay ciertos niños, más bien la mayoría de los niños en este momento ya no están entrando en ciertos arquetipos y ya no, yo decimos, ¿por qué este niño está haciendo eso? ¿Por qué me dice esto? Porque ya no entran en esos arquetipos. Pero ese es un taller que doy bien interesante. De otras generaciones. Pues ya ese nos es otro estás, tema para otro programa. por supuesto, invitadísima aquí, porque esto de verdad que nos cambia la vida y nos sirve mucho. Ojo también, no solo los padres de familia, sino los educadores. Ojo con esta también, con esta forma en que creemos que podemos implantar ciertas reglas y ciertas normas a través de esto que es agresión. Vamos a una pausa, regresamos con más. Ya falta poco para que pues podamos invitarles a otros temas, a otros talleres que está dando Rebeca Montero. Vamos a una pausa.